llamo Marco, soy de Zaragoza, tengo 29 años y soy profesor en la Universidad de Santo Tomás de Manila y vivo en este rascacielos. El edificio está pensado para que llevan 10.000 personas, un pueblo, aquí en un solo rascacielos. Pues vamos al 35. Al 35. Altos, pero no del todo. Le faltan números, le falta el 4, le falta el 13, alguno que otro más, el 44. Los números de la mala suerte en las distintas culturas orientales o el 13 en la cultura occidental no los pone. Oye, Marco, veo aquí un cartel de prohibido armas, pero del 13 de enero al 12 de junio de este año. Sí, estamos en periodo electoral, entonces se prohíbe llevar armas. Aquí las armas son bastante populares, entre comillas. No hay conflictividad, no se utilizan, esto no parece Estados Unidos ni mucho menos, pero la gente tiene mucha afición a disparar. Ya hemos llegado. ¿De qué vives? Muy bien. Hay 100 unidades por planta, habitaciones de entre 20 y 30 metros cuadrados. Esta es mi casa, bienvenidos. ¿Cuántos metros tienes? Nada, esto es una caja de zapatos. Tiene 25 metros. Nada más entrar, lo que suele haber siempre es la cocina. Y luego, pues el baño, las lavadoras siempre aquí tienen la obligación de ponértela y son grandes. Y también tienen la obligación de ponerte esto de aquí. ¿Qué es eso? Una arrocera. Luego está el equivalente al salón. Esta habitación es al dormitorio. ¿Cuánto pagas por este estudio? 350 euros al mes. La luz está prácticamente al mismo precio que en España. Por contra, el agua es baratísima. Gasto bastante agua y normalmente son unos 100 pesos al mes, que es 1,50 €, 2 euros. Uno intenta abrir toda la ventana y no puede abrirlo. Esto es un sistema antisuicidios. Aquí abajo tenemos un barrio típico filipino, con sus casitas bajas, una forma de vida completamente diferente a la que podemos tener aquí en este rascacielos. Vamos para allí. Oye, Marco, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues ahora estamos entrando en la zona más pura del mismo barrio, de donde vivo. El rascacielos lo hemos dejado detrás. Y esto normalmente se le llama barangay. A nosotros nos puede parecer pobre, pero en realidad no lo es. Digamos que es una zona que sigue conservando la pureza cultural, pero la gente aquí no vive mal en comparación con otros sitios. Podemos ver todos los cables, una maraña de cables. Hay algunas calles que incluso hace sombra, porque cuando se rompe algún cable, directamente ponen otro. Oye, hay cables, pero también hay cámaras de seguridad. Sí, todo el barrio está controlado por cámaras. En el ayuntamiento del Barangay tienen pantallas y pueden ver lo que ocurre en cada calle, en cada momento. O sea, estoy oyendo música, no será un karaoke, de verdad, son las 2 de la tarde. Hello. Thank you very much. Thank you. Tagalo song. You're a singer. Eres una cantante. Ay, aquí canta toda la familia. Oh, mana, no kini parima katulo. Oh, 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 oh. Pupuya, sakai, sí, soy yo. La estoy destrozando la canción, por Dios. Oh, la papuya. ¿Canto bien? Bueno, pobre, va a decir. ¡Bravo! Bye, 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 bye. Thank you, bye, bye. Bye, bye, bye. Hay niños por todos los lados, está en boom demográfico, baby boom, natalidad. ¿Y toda esta gente dónde se mete? A ver. Hi, ma'am. Can we see your house? Son súper amables, Thank you la very verdad. much. Maraming salamat po. Come in. Hello, hello, thank you. Hello, how are you? Yeah. Hello. Amiga. Hola, amigos. Ok, pero ¿cuánta gente hay metida en esta casa, por Dios? Pues cuando hemos entrado había 7 personas, ahora creo que ha salido alguno. Ahora somos 4 o 5. Perro, un gato, 3 cámaras. Sitio poco, pero tecnología toda. 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 How many people do you live here? 5 staying here. I don't live here. I just stay Ay, because I live in another place. and you are visiting the family. Como son pocos, encima viene la familia a visitar. Just visited our sister. And where do you sleep? En el suelo. Ah, y luego tiene una planta arriba. Exactamente. Para arriba, pues, Madre mía, qué complicado llegar aquí arriba. un Marco, poquito. Aquí hay que hacer aventura. Tendré que agacharme. a ver. Yeah.
Cuidado la cabeza. Oye, Marco, yo esto del suelo, fíjate qué ruido hace. Yo no lo veo muy estable esto, ¿eh? Estas estructuras no son estructuras fuertes y cuando viene un tifón o viene un terremoto, pues llega la desgracia. Claro, tenemos cables, tenemos ropa, cartón, todo aquí a la vez. Esto es un polvorín, que en También. cualquier momento puede haber un incendio y arrasa todo el barrio. Hay muchísimos incendios en Manila y cuando llega aquí una chispa, el riesgo es máximo. Viajeros, cuadros. Vale. Andando por estos barrios, a veces lo que vemos es que en mitad de la calle la gente se pone a jugar a las cartas o a bingo, ¿no? Es la manera de pagar un funeral. El coste de un funeral está entre 3.000 y 5.000 euros. Pero si el salario medio de un filipino son 100 euros, para enterrar aquí a un familiar puede pasar un año. Exacto. Mientras tanto, el muerto lo tienen aquí puesto. Sí, de hecho está ahí dentro, está ahí el ataúd blanco, tiene las flores. ¿Y cómo se conserva? Porque además el clima es bastante caluroso y bastante húmedo. Normalmente lo embalsaman y lo enceran. Suele estar aproximadamente entre una semana y 40 días, dependiendo de las zonas. He visto aquí en la puerta que además pone el nombre Manuel, nacido en el 85. Sí, de 33 años he estado hablando con ellos, tenía un tumor cerebral y falleció el pasado martes, hace una semana. Mientras está aquí el ataúd, la familia donde duerme, porque los pisos hemos visto que son muy pequeños. Normalmente se vela y se está aquí con el difunto y se duerme con él estos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos ahora mismo en Población, Makati, que es una de las zonas de fiesta de la ciudad y una de las más importantes hasta del país, diría yo. ¿Es muy caro beber alcohol aquí en Filipinas? Depende un poco también del sitio, pero por regla general es algo más barato que en España. Y coger el coche con unas copas, ¿qué dice la ley? La ley dice que no se puede hacer, pero nadie controla y se hace muchísimo. Hay mucho problema con eso también, sí, muchos accidentes por la noche. ¿Qué es la policía en Tricycle? ¿Esto es la policía qué es? Policía de barrio en Tricycle, sí. Una cosa muy interesante en Manila es que en la mayor parte de las calles está prohibido fumar en los espacios públicos, pero en los bares, en muchos no. Y hay situaciones concretas en las que los fumadores tienen que meterse dentro del bar a fumar porque en la calle los pueden multar. Por ejemplo, en esta zona en la que estamos, la multa por fumar en la calle es de 1.000 pesos, que son unos 15-16 euros. ¿Eso es mucho para un filipino? Eso para un filipino es muchísimo. Bueno, Javi, estoy viendo una cosa que es muy típica filipina, una de las delicatessens del país, el famoso balut. ¿Qué es el balut? Pues el balut es un feto de huevo, básicamente. O sea, un embrión, un huevo a medio incubar. Cuya, del agua en balut po. Oye, coge los pequeños, ¿eh? Oye, eso está muy caliente, ¿eh? A ver, hay una parte que es la parte dura que yo no te recomiendo que te la comas. Un golpe duro, vale. Me está dando un asco. Ay, de verdad, mira, es que... Uf. Ah. Buah, lo estoy pasando fatal. Huele un poco como abuelo podrido, una cosa así. Como para ayudar. Luego cuando vayas al baño ya verás. ¿Qué dices? No. Tú primero, la parte dura. Balut conseguido. Esto de aquí. Eso y un poquito de abajo también. Adelante. 1, 2 y 3. Ah, me lo trago sin morder. Sin ¿Te das morder, cuenta que no, quiero directo, comérmelo, directo. ¿no? Que solo te hago preguntas para no comérmelo. Todo directo. Venga. Todo para adentro. 2 y 3. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más no. Sabe a huevo duro, ¿eh? Sabe a huevo duro y como me lo he pasado aquí, pues ya mañana ya veremos cómo sale. Pero, oye, ¿cuánto hay que pagar? Porque habrá que pagar por esto. 20 por cabeza, pues 40. 66 céntimos, exacto, 70 céntimos. Ya, ¿No ya. aporta muchas proteínas? Nada, ya, espero que me salgan abdominales. A ver, ¿qué menos? Cuya, salamat po.